¿Qué harías si el sonido de un teléfono, ese pequeño aparato que llevas en el bolsillo, se convirtiera de repente en el verdugo de toda tu existencia? Imagina estar cocinando el postre favorito de tu hija, sintiendo el calor del hogar, para que en un segundo el mundo se transforme en un abismo de sombras donde la verdad y la mentira se confunden. Si quieres descubrir cómo una madre es capaz de descender al mismísimo infierno para rescatar el alma de su hija, aunque eso signifique perderla para siempre, acompáñame en este viaje desgarrador de sacrificio y redención. Suscríbete ahora para no perderte ni un solo latido de esta historia, y dime en los comentarios, ¿hasta dónde llegarías tú por la libertad de quien más amas? La noche caía sobre el barrio con una pesadez inusual, como si el cielo mismo supiera que algo estaba a punto de romperse irremediablemente en mi pequeño universo. Yo estaba en la cocina, ese santuario de olores y recuerdos, donde tantas veces Soledad y yo habíamos reído antes de que el silencio se instalara entre nosotras, como un muro de cemento. Tenía en mis manos mi vieja olla de peltre, la que tiene los bordes descascarillados por el paso de las décadas, y removía con una cuchara de madera el arroz con leche que se cocinaba a fuego lento. El aroma dulce de la canela y la vainilla inundaba el aire, envolviéndome en una falsa sensación de paz. Era una receta que conocía de memoria, una que mi propia madre me enseñó para calmar las tormentas del alma, y mientras el vapor me acariciaba el rostro, solo podía pensar en que pronto todo cambiaría. De repente, la estridencia del teléfono cortó la quietud de la cocina como un rayo en medio de una tarde soleada. Dejé la cuchara a un lado y limpié mis manos en el delantal manchado de harina antes de mirar la pantalla. El nombre de Uziel brillaba con una luz blanca, casi violenta. Una sonrisa involuntaria se dibujó en mis labios. Pensé, con esa ingenuidad que solo tienen las madres que esperan un milagro, que finalmente recibiría la noticia que tanto anhelaba, el anuncio de un nieto, de una nueva vida que vendría a llenar los huecos de nuestra casa vacía. Pero al presionar el botón de aceptar, no hubo alegría, solo el sonido de un mundo desmoronándose. La voz de Uziel llegó a mis oídos rota, fragmentada por un llanto que parecía nacer de lo más profundo de sus pulmones, un sollozo seco que me heló la sangre al instante. Berenice, Soledad, el hospital, por favor, vengan rápido. Fue todo lo que alcanzó a decir antes de que la comunicación se cortara con un chasquido metálico. Me quedé allí, de pie en medio de la cocina, con el teléfono aún pegado a la oreja, escuchando el silencio ensordecedor que siguió a sus palabras. Mis dedos se entumecieron y el aparato resbaló de mi mano, golpeando el suelo con un ruido sordo que no logré procesar. No apagué la estufa. El fuego seguía lamiendo el fondo de la olla, quemando lentamente el arroz y la leche, creando un olor amargo que se mezclaba con mi miedo. No cerré la puerta de la calle. Simplemente salí corriendo, dejando atrás la luz cálida de la casa para hundirme en la oscuridad de la noche. El coche se sentía como una jaula de metal frío, mientras mis manos, ahora blancas y temblorosas, se aferraban al volante con una fuerza desesperada. La lluvia empezó a caer, primero como un murmullo y luego como un castigo, difuminando las luces de los semáforos y convirtiendo el asfalto en un espejo negro. Mis ojos ardían, pero no podía permitirme parpadear. Cada vez que las luces de los otros coches me cegaban por un segundo, veía el rostro de Soledad, su risa de niña, sus ojos llenos de una rebeldía que yo nunca supe comprender del todo. El trayecto hacia el hospital se convirtió en un túnel infinito, donde el tiempo dejó de tener sentido lineal. Solo existía el latido frenético de mi propio corazón, el sonido de los limpiaparabrisas golpeando el cristal rítmicamente como un metrónomo de la tragedia, y esa certeza oscura que empezaba a crecer en mi pecho. La vida, tal como la conocía, se había detenido en el momento exacto en que Uziel pronunció el nombre de mi hija con la voz de la muerte.
Estaba manejando hacia el final de mi historia, o quizás hacia el comienzo de una pesadilla de la que nunca despertaría, dejando que el olor a leche quemada en mi cocina fuera el último rastro de la mujer que fui antes de que el teléfono me robara el alma. El hospital me recibió con su aliento de éter y muerte, una ráfaga de aire acondicionado que se sentía como el beso de un cadáver en mis mejillas calientes por la angustia. Mis pasos resonaban en el mármol impecable de la entrada, un eco solitario que parecía burlarse de mi prisa. Al fondo del corredor, bajo la luz mortecina y parpadeante de unos tubos fluorescentes que zumbaban como insectos atrapados, vi a Uziel. Estaba encorvado, con la cabeza entre las manos, una imagen perfecta de la desolación absoluta. Al sentir mi presencia, levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados, y su ropa lucía desordenada, como si hubiera estado luchando contra un viento invisible. Corrió hacia mí y me rodeó con sus brazos, pero su abrazo no tenía el calor del consuelo, sino la rigidez de una trampa. «No puede entrar, Berenice. Por favor, no entre», sollozó contra mi hombro, y sus palabras se sentían como piedras cayendo en un pozo profundo. «El accidente fue terrible. No querrá recordarla así. Quédese con la imagen de su sonrisa, con la belleza de su rostro antes de que todo terminara», decía entre jadeos, y sus manos me sujetaban con una fuerza innecesaria, impidiéndome avanzar hacia la habitación 212. Me quedé inmóvil, dejando que sus lágrimas mojaran mi abrigo, pero mis ojos no se cerraron. Miré fijamente su rostro, analizando cada pliegue de su angustia, cada vibración de su voz. Había algo en su tono, una nota discordante en esa sinfonía de dolor, que me hizo estremecer por razones que nada tenían que ver con la muerte. Era una actuación demasiado perfecta, un guión que se sentía ensayado en la penumbra de una culpa que yo aún no alcanzaba a nombrar. «¿Dónde está mi hija, Uziel?», pregunté en un susurro que cortó sus lamentos como una hoja de afeitar. Él no respondió de inmediato. Bajó la mirada, esquivando la luz de mi sospecha, y eso fue suficiente para que un frío diferente, uno más oscuro que el de la morgue, empezara a reptar por mi espina dorsal. «Ya es tarde», murmuró él, y en ese momento supe que el silencio de Uziel guardaba secretos que la muerte no se atrevería a pronunciar. Me solté de su agarre con una lentitud deliberada y caminé hacia los bancos de plástico de la sala de espera. Me senté allí, sola, mientras él seguía hablando con los médicos en el fondo del pasillo, moviendo las manos con una desesperación que ahora me parecía una coreografía macabra. Mis manos estaban quietas sobre mis rodillas, pero por dentro sentía un terremoto. Mi instinto de madre, ese que nunca se equivoca con el tono de voz de un hijo, me gritaba que las lágrimas de ese hombre eran de plástico, que su dolor era una máscara de cartón piedra diseñada para ocultar una verdad que todavía palpitaba. Miré mis dedos, aún manchados con un rastro casi invisible de la harina de mi cocina, y recordé el olor a leche quemada que dejé atrás. Ese olor a destrucción era real, pero este hospital, este llanto, este diagnóstico, todo se sentía como una escenografía de teatro mal montada. «Este dolor es mentira», me dije a mí misma, y mis labios temblaron no por la pena, sino por el inicio de una rabia que prometía quemarlo todo. Me quedé allí, observando las sombras que se proyectaban en las paredes blancas, sintiendo que estaba en el centro de una red de mentiras tejida con hilos de sombra. El reloj de la pared avanzaba con un sonido metálico, marcando cada segundo de una ausencia que no terminaba de encajar en mi corazón. Uziel volvió a acercarse, intentando decirme algo sobre los trámites, sobre el cuerpo, sobre el final, pero yo ya no lo escuchaba. Solo podía pensar en Soledad, en su necesidad de escapar de mi control, en su deseo ferviente de ser alguien que yo nunca le permití ser. ¿Sería posible que mi hija hubiera preferido morir ante mis ojos para poder vivir lejos de ellos?
La idea era un cuchillo ardiente, pero la sospecha era más fuerte que el luto. Al final del corredor, la puerta de la morgue se abrió y se cerró, dejando escapar un suspiro de aire gélido, que me recordó que en este lugar, la verdad es lo primero que se entierra. Regresé a la casa y me encontré con una atmósfera que no parecía de este mundo. El aire estaba denso, cargado con el olor acre y punzante del arroz con leche que se había carbonizado en el fondo de la olla. No apagué la luz, ni siquiera cerré la puerta principal, que permanecía abierta de par en par, invitando a la oscuridad de la calle a devorar lo poco que quedaba de mi hogar. Me senté en la silla de madera de la cocina, la misma donde Soledad solía sentarse de niña a hacer sus dibujos, y me quedé allí, inmóvil, dejando que el humo negro se deslizara por las paredes como un fantasma que reclamaba su espacio. En ese silencio absoluto, las paredes empezaron a hablarme, devolviéndome los ecos de 28 años de una maternidad que yo creía perfecta, pero que ahora se sentía como una larga condena de asfixia. Cerré los ojos, y las imágenes empezaron a golpearme con la violencia de un látigo. Vi a Soledad a los 6 años, llorando porque yo le había prohibido jugar con los niños de la cuadra para que no se manchara el vestido blanco. La vi a los 15, suplicándome que la dejara teñirse el cabello de rojo, un deseo que aplasté con un discurso sobre la decencia y la imagen de nuestra familia. La vi a los 20, con los ojos brillantes hablando de sus planos y de su sueño de ser arquitecta, un sueño que yo enterré bajo mis miedos, obligándola a estudiar algo que le garantizara estar siempre bajo mi ala, siempre cerca, siempre controlada. Cada recuerdo era un tajo en mi piel, una evidencia irrefutable de que mi amor no había sido un refugio, sino una jaula de oro donde ella se estaba marchitando día tras día. Me levanté con movimientos mecánicos, sintiendo el peso de los años en mis huesos, y caminé hacia su habitación vacía. El frío allí era diferente, un frío que nacía de la ausencia de su risa y de la presencia constante de mis prohibiciones. Toqué sus libros, su escritorio impecable, las cortinas que yo misma elegí porque el color que ella quería no combinaba. ¿Cómo no me di cuenta de que su silencio de los últimos meses no era respeto, sino una retirada estratégica? ¿Cómo no vi que sus abrazos se habían vuelto rígidos, como si temiera que mi contacto le robara el poco oxígeno que le quedaba? La comprensión de mi propia crueldad fue más dolorosa que la noticia de su muerte en el hospital. Si Soledad estaba muerta, yo era la que había sostenido el arma durante casi 3 décadas. Pero mi instinto, esa voz ancestral que no sabe de lógicas, seguía susurrándome que esta tragedia no era el final, sino una huida. Me puse mi abrigo negro, ese que parece una armadura de luto, y tomé una linterna vieja del cajón. La lluvia seguía golpeando los cristales con una furia renovada, un llanto del cielo que parecía exigir justicia. Miré mi reflejo en el espejo del pasillo, una mujer de ojos vacíos que se había convertido en la carcelera de su propia sangre. No te dejé vivir, hija mía. Pegué mi frente al cristal frío. Pero ahora voy a descubrir si realmente has tenido el valor de morir para escapar de mí. Salí de nuevo a la tormenta, dejando la casa impregnada de ese olor a quemado que era el aroma de mi propio fracaso. No me importaba mojarme, no me importaba el frío, solo me importaba llegar a esa frontera donde la vida se encuentra con la sombra, y descubrir qué había realmente detrás de los sollozos de Uziel y de esa cama de hospital que él tanto se esforzó por ocultarme. Caminaba por la calle desierta, una sombra solitaria bajo la luz de las farolas que parpadeaban, sintiendo que cada gota de lluvia me recordaba una lágrima que le prohibí derramar a ella. La noche era joven, y mi sospecha era ahora un fuego que ninguna lluvia podría apagar. El hospital a medianoche se transforma en un laberinto de susurros y sombras, un lugar donde la frontera entre la existencia y la nada se vuelve tan delgada como una gasa quirúrgica. Evité la entrada principal,
donde las luces blancas y los guardias de seguridad representaban la ley que yo estaba dispuesta a quebrantar. Me deslicé por la puerta de servicio, esa entrada olvidada por donde entran los suministros y sale la basura, sintiendo cómo el frío del metal me mordía los dedos. Los pasillos traseros estaban sumidos en una penumbra inquietante, interrumpida solo por el parpadeo errático de unos tubos fluorescentes que emitían un zumbido agónico, como el latido de un corazón que se niega a detenerse. Caminé con el sigilo de un fantasma, sintiendo que cada crujido del suelo bajo mis pies era un grito que delataba mi intrusión. Mi corazón golpeaba mi pecho con una violencia salvaje, pero mi mente estaba extrañamente lúcida, enfocada únicamente en un número: 212. Al llegar al piso correspondiente, el olor a desinfectante se volvió más intenso, casi asfixiante, mezclándose con el miedo que me subía por la garganta. Me acerqué a la habitación con una lentitud tortuosa, pegándome a las paredes pintadas de un verde pálido que bajo esta luz parecía el color de la descomposición. Al estar frente a la puerta, vi que no estaba cerrada del todo. Una pequeña rendija de luz se escapaba hacia el corredor oscuro, una herida luminosa que me invitaba a mirar. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, sintiendo cómo el sudor frío me empapaba la nuca. Al principio, solo hubo silencio, un silencio pesado que parecía confirmar la muerte, pero de repente, un sonido rompió la calma, un sollozo. No era el llanto fingido de Uziel, era un llanto ahogado, lleno de una angustia real y profunda. Reconocí ese tono de inmediato. Era la voz que había habitado mi casa por 28 años, la voz que yo creía haber silenciado para siempre. No puedo hacerlo, Uziel. Es demasiado. Padecía soledad, y cada una de sus palabras era un puñal que atravesaba la madera de la puerta y se clavaba en mi alma. «Tienes que aguantar, amor», respondió la voz de Uziel, ahora firme, desprovista de la comedia de la sala de espera. «Es la única salida que tenemos. Solo a través de esta mentira podrás ser libre. Solo si ella cree que te ha perdido, dejará de perseguirte. Mañana, cuando firmes los papeles y nos vayamos, Berenice será solo un recuerdo de una vida que ya no existe. Solo así podrás nacer de nuevo». Me quedé petrificada, con la mano apoyada en el marco de la puerta, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi hija estaba viva, pero el precio de su vida era mi propia muerte en su memoria. Ella prefería enterrarme en su pasado, fingir que su cuerpo yacía en una morgue, antes que pasar un minuto más bajo el peso de mi mirada. Me apoyé contra la ventana del pasillo, sintiendo el cristal helado contra mi frente, mientras la lluvia golpeaba el vidrio con una furia que parecía imitar mi tormento interior. Mis lágrimas, espesas y amargas, se mezclaron con el rastro del agua que resbalaba por fuera. Ver que el hombre que ella amaba la alentaba a borrarme de la faz de la tierra me provocó una náusea física. Yo la amaba, o eso me decía a mí misma cada vez que le prohibía un sueño, cada vez que le cerraba una puerta. Pero en ese pasillo oscuro, rodeada de la muerte real de otros, comprendí que mi amor había sido un veneno tan potente que ella había necesitado inventar su propio funeral para poder respirar. No entré, no grité, no los denuncié. Me quedé allí, siendo el testigo invisible de mi propia ejecución moral. Mi hija estaba a unos metros de mí, viva, respirando, planeando un futuro donde yo no figuraba ni como una sombra, y esa verdad era más devastadora que cualquier entierro. El reloj de la estación de enfermeras marcó la 1 de la mañana, y en ese instante, en medio de la penumbra del hospital, yo también empecé a morir, pero de una forma que ningún médico podría diagnosticar. Entré en la casa, y el silencio me golpeó con la fuerza de una maza de hierro. Ya no era el silencio de la soledad, sino el de una tumba que yo misma había cavado con mis propias manos durante casi 3 décadas. Fui directamente hacia el armario del pasillo,
ese lugar donde guardaba los álbumes de fotos como si fueran trofeos de una guerra que creí haber ganado. Al abrir el primero, el olor a papel viejo y a pegamento seco me llenó los pulmones, recordándome cada momento en que obligué a Soledad a sonreír para la cámara, mientras por dentro se desmoronaba. Pasé las páginas con dedos temblorosos, y cada fotografía era un grito mudo de socorro que yo me negué a escuchar. Vi la foto de sus 7 años, donde lucía aquel vestido blanco de encaje que le picaba y la hacía llorar, pero yo la obligué a posar porque debía parecer una princesa. Vi la foto de sus 15 años, con ese peinado rígido que odiaba, escondiendo bajo una capa de maquillaje el rastro de la discusión que habíamos tenido minutos antes, porque ella quería invitar a un chico que yo no aprobaba. Pero lo que más me dolió fue encontrar, escondido entre las páginas finales, un sobre viejo con sus dibujos de arquitectura. Eran planos detallados, perspectivas de edificios que nunca se construirían, sueños trazados con la precisión de alguien que anhela un espacio propio donde el techo no le oprima la cabeza. Recordé el día que rompió esos mismos sueños frente a mí, después de que yo le dijera que una mujer decente busca una carrera segura y cercana a su madre. En aquel momento vi su sacrificio como obediencia, pero ahora, con la verdad quemándome las entrañas, entendí que cada línea de esos planos era una ruta de escape que yo le había bloqueado. Tomé una de las fotos, una donde ella miraba hacia el horizonte con una tristeza infinita en los ojos, y sentí que el papel me quemaba la piel. Ella no quería morir. Ella simplemente quería dejar de ser mi propiedad. Cada prohibición, cada «lo hago por tu bien», cada vez que le corté el cabello porque el rojo era demasiado rebelde, fueron los ladrillos con los que construí su ataúd simbólico. Me senté en el suelo frío, rodeada de recuerdos desparramados, y por primera vez en mi vida, no sentí rabia hacia Uziel por robarme a mi hija. Sentí una envidia amarga porque él tuvo el valor de darle lo que yo siempre le negué, la posibilidad de elegir. Abracé el álbum contra mi pecho y empecé a mecerme de un lado a otro, sollozando sin consuelo, pidiendo perdón a una habitación vacía que ya no podía oírme. Entendí que mi amor había sido un parásito que se alimentaba de su voluntad, una cadena pesada disfrazada de abrazo materno. Soledad había tenido que asesinar su identidad frente al mundo para poder salvar su alma de mis garras. Mis lágrimas caían sobre las fotos, empañando los rostros de una familia que nunca existió realmente, sino que fue una puesta en escena de mi necesidad de control. La Berenice que creía ser una madre ejemplar murió en ese suelo, entre fotos rotas y sueños asfixiados, dejando paso a una mujer destrozada que finalmente comprendía que el precio de su perfección había sido el exilio de su única hija. La noche avanzaba y yo seguía allí, acariciando el vacío en las fotos, sabiendo que mañana tendría que ir al hospital y mirar a los ojos a la hija que prefiere estar muerta para el mundo antes que viva para mí. El amanecer llegó con una luz grisácea y sucia, una claridad que no traía esperanza, sino la frialdad de los hechos consumados. Regresé al hospital con los ojos inyectados en sangre y el corazón convertido en una piedra negra. El aire en la oficina de administración era denso, impregnado de ese olor a papel viejo y burocracia que precede a los finales definitivos. Sobre el escritorio de madera oscura, un documento blanco me esperaba como una sentencia de muerte, el acta de defunción de Soledad. El director del hospital, un hombre de rostro cansado que evitaba mi mirada, me extendió una pluma estilográfica que pesaba más que todo el plomo del mundo. Lo siento mucho, señora Berenice. Entiendo que es un momento devastador, pero necesitamos su firma para proceder, murmuró con una voz que parecía venir de otra galaxia. Miré el papel y vi el nombre de mi hija, Soledad, escrito con una caligrafía fría, despojada de toda la vida que ella aún guardaba en sus pulmones a solo unos metros de allí,
en la habitación 212. En ese momento, sentí que el tiempo se detenía. Mis dedos rodearon la pluma y empecé a temblar de una manera tan violenta que el metal chocaba contra mis uñas. Firmar ese papel significaba aceptar la mentira. Significaba decirle al mundo que mi hija ya no existía, que sus ojos se habían cerrado para siempre. Significaba, sobre todo, que yo aceptaba mi papel de muerta en su nueva vida. Una parte de mí, esa parte egoísta y posesiva que me había dominado durante 28 años, quería gritar, quería correr a su habitación, abrir la puerta de par en par y obligarla a volver a casa conmigo, a ser mi prisionera una vez más. Pero entonces recordé los planos de arquitectura escondidos, las lágrimas por el cabello rojo y la asfixia en su mirada. Comprendí que esta firma no era un final, sino el único regalo de amor puro que le había hecho en toda su existencia. Era el precio de su libertad. Acerqué la punta de la pluma al papel, sintiendo cómo el sudor frío me empapaba el delantal que aún llevaba bajo el abrigo. Mis manos bailaban sobre la línea de puntos, una danza macabra de renuncia absoluta. Con un esfuerzo sobrehumano, hundí la punta en el papel. El trazo de mi firma comenzó a dibujarse, lento y tortuoso, como una cicatriz que se abre en la carne viva. A medida que avanzaba, una lágrima pesada y caliente rodó por mi mejilla y cayó directamente sobre el nombre de Soledad, haciendo que la tinta azul se expandiera en una mancha borrosa, como si el papel mismo estuviera llorando conmigo. Cada letra de mi nombre era un eslabón de la cadena que yo estaba rompiendo. Al terminar, solté la pluma, y el sonido del metal golpeando el escritorio retumbó en mis oídos como un disparo. Ya estaba hecho. Legalmente, socialmente, mi hija estaba muerta. La madre que la controlaba acababa de firmar su propia ejecución. El administrador recogió el documento con una eficiencia cruel, sin saber que en ese trozo de papel se iba el último rastro de mi alma. Salí de la oficina sintiendo que caminaba sobre el vacío, que mis pies ya no tocaban el suelo de este mundo. Me detuve en el pasillo, mirando hacia la dirección de su habitación, y en un susurro que solo el viento del hospital pudo escuchar, dije: «Ya eres libre, Soledad. Vuela lejos de este cementerio que yo construí para ti». La tinta se estaba secando en el papel, pero mi herida apenas comenzaba a sangrar, una hemorragia de silencio que me acompañaría hasta el final de mis días. Había matado a la hija para salvar a la mujer, y en ese sacrificio yo también había dejado de existir. La funeraria olía a una mezcla insoportable de flores frescas y cera quemada, un aroma que se pegaba a la garganta y te obligaba a tragar el sabor de la muerte en cada respiración. El salón estaba sumido en una penumbra artificial, con cortinas pesadas que ocultaban la luz del día, creando un refugio para un luto que, en mi caso, era una farsa dolorosa. En el centro de la habitación, sobre un pedestal de terciopelo oscuro, descansaba el ataúd. Era de una madera lustrosa, fría y elegante, pero yo sabía el secreto que guardaba su interior. Estaba vacío. No había cuerpo, no había piel fría, no había manos entrelazadas. Solo había aire y el eco de mi propia traición. Me acerqué con pasos lentos, sintiendo que el suelo de mármol se hundía bajo mi peso, y puse mi mano sobre la tapa de madera. Al tocarla, un escalofrío me recorrió el cuerpo, porque en ese vacío absoluto se reflejaba la soledad que yo misma había sembrado. Uziel se acercó por detrás, moviéndose como una sombra, con los ojos bajos y esa actitud de viudo desconsolado que empezaba a irritar mis nervios. Podía sentir su miedo, su nerviosismo ante mi silencio, temiendo que en cualquier momento yo abriera la tapa y gritara la verdad al mundo. Pero yo no lo hice. Me quedé allí, acariciando la madera lisa, despidiéndome de la idea de la hija que yo quería poseer para siempre. «Parece tan real, ¿verdad?», susurré sin mirarlo, y sentí cómo Uziel se tensaba a mi lado. Me giré lentamente para enfrentarlo,
clavando mis ojos en los suyos con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. Ya no había rastro de la madre sumisa y cegada por el dolor. Solo quedaba la mujer que lo sabía todo. Lo tomé del brazo con una fuerza que no sabía que tenía, enterrando mis dedos en su chaqueta oscura. «Escúchame bien, Uziel», le dije con una voz que vibraba con una autoridad ancestral. «Ella está viva porque yo he decidido que muera en este pedazo de madera. He firmado su acta de defunción. He aceptado enterrar mi propio corazón en este vacío para que ella pueda respirar. Pero te lo advierto con el alma en la mano. Protégela». Mi voz se quebró por un segundo, pero recuperé la firmeza de inmediato. «Protégela de todo, incluso de ti mismo. No te conviertas en su carcelero. No le cortes las alas como hice yo. No intentes moldear su vida a tu antojo bajo la excusa del amor. Si algún día veo en sus ojos la misma asfixia que yo le provoqué, te juro que regresaré de entre los muertos para cobrarme esta deuda». Uziel me miró con una mezcla de terror y asombro, dándose cuenta de que yo no era la víctima de su plan, sino la arquitecta de su éxito. Él asintió frenéticamente, con los ojos llenos de una promesa que esperaba que fuera cierta. Lo solté y volví a mirar el ataúd. «Míralo bien, Uziel. Este vacío es el precio de su libertad. No permitas que este sacrificio sea en vano». Me alejé de él, dejándolo solo con la pesada responsabilidad de una vida que yo le estaba entregando. Al salir de la funeraria, la lluvia golpeó mi rostro de nuevo, lavando el olor a flores muertas. Caminé hacia mi coche sin mirar atrás, sabiendo que detrás de mí quedaba el símbolo de mi fracaso más grande y al mismo tiempo de mi acto de amor más puro. El ataúd se quedaría allí, recibiendo flores y lágrimas ajenas, mientras mi verdadera hija escapaba hacia un horizonte donde mi nombre ya no sería una cadena. Había entregado mi tesoro a un extraño, solo para que ella pudiera descubrir quién era realmente fuera de mi sombra. El vacío del ataúd ahora habitaba en mi pecho, pero prefería 1000 veces ese hueco sangrante a la presencia de una hija que me odiaba en silencio. Regresé a la casa, y el silencio ya no era un enemigo, sino un testigo mudo de mi rendición final. Me senté frente a la pequeña mesa de madera donde Soledad solía hacer sus tareas, esa mesa que guardaba las marcas de sus lápices y el rastro de sus frustraciones infantiles. Tomé una hoja de papel blanco, tan inmaculado que parecía doler a la vista, y una pluma que se sentía como un plomo entre mis dedos cansados. Sabía que este papel nunca llegaría a sus manos, que estas palabras nunca serían leídas por sus ojos que ahora buscaban un nuevo horizonte, pero necesitaba gritarlas al vacío para no morir asfixiada por mi propio secreto. Soledad, mi niña, mi mayor pecado y mi única verdad. Comencé a escribir, y la tinta parecía fluir como sangre negra desde mis entrañas. Te escribo desde este cementerio que llamamos hogar, no para pedirte que vuelvas, sino para pedirte perdón por haber creído que amarte era poseerte. Durante 28 años, construí muros pensando que eran refugios, y corté tus alas creyendo que te protegía de las caídas. No supe ver que tu silencio era un grito de auxilio, y que tu rebelión era tu alma intentando no morir bajo mi sombra. Hoy, al firmar tu muerte ante el mundo, te he dado el único regalo de amor puro que he sido capaz de crear, tu libertad. Sé que me odias, sé que prefieres ser un fantasma antes que ser mi hija, y acepto ese castigo con la cabeza inclinada. Vive, Soledad. Estudia esos planos. Pinta tu cabello de todos los colores del incendio que llevas dentro. Ama sin miedo y, sobre todo, olvida mi nombre si eso es lo que necesitas para respirar. Te amo tanto que acepto no existir para ti. Al terminar, sentí que una parte de mi alma se desprendía de mi cuerpo. Me levanté y caminé hacia la chimenea fría, donde solo quedaban las cenizas de inviernos pasados. Encendí un cerillo, y la llama pequeña y temblorosa bailó ante mis ojos antes de tocar el borde del papel. Vi cómo el fuego devoraba mis palabras, cómo los bordes blancos se volvían negros
y se retorcían como si sintieran el mismo dolor que yo. Las llamas lamían las letras, convirtiendo mis confesiones en luz y humo. Sostuve el papel hasta que el calor me quemó las yemas de los dedos, y luego dejé que los restos cayeran lentamente al suelo. El papel ya no existía. Ahora era solo una lluvia de cenizas grises que se dispersaban con el aire frío que entraba por la ventana abierta. Observé cómo ese polvo de palabras se asentaba sobre las baldosas, un rastro efímero de una madre que finalmente soltaba la cuerda. No quedaba evidencia de mi dolor, ni rastro de mi perdón. El humo se elevó y desapareció por el cielo oscuro de la noche, llevando consigo mi última conexión física con la hija que ya no me pertenecía. En ese momento, una extraña sukunat, calma, me invadió por primera vez en toda la vida. No era felicidad, era algo mucho más profundo y aterrador. Era el vacío absoluto de quien lo ha entregado todo. Me quedé allí, mirando el rincón oscuro donde el papel se había convertido en nada, sabiendo que mi sacrificio estaba completo. Soledad ya no tenía madre, y yo ya no tenía hija, pero en ese desierto de soledad, ambas éramos, por fin, libres de la tiranía de nuestro vínculo. El fuego se apagó, dejando la habitación en una penumbra total, y yo me sentí tan ligera como las cenizas que el viento empezaba a arrastrar fuera de mi vista. Entrar en la habitación de Soledad, después de haber aceptado su muerte ficticia, fue como profanar un templo que yo misma había convertido en una prisión. El aire allí dentro estaba estancado, guardando todavía el aroma sutil de su perfume de jazmín y el rastro casi imperceptible de su presencia rebelde. Me detuve en el umbral, sintiendo cómo el frío del suelo subía por mis piernas, y por un momento, la negación volvió a golpearme el pecho. Esperaba verla allí, sentada en su escritorio, fingiendo que leía mientras en realidad soñaba con escapar. Pero la cama estaba perfectamente tendida, fría y vacía, un recordatorio brutal de que mi hija ya no habitaba en este espacio, ni en esta vida. Tomé una caja de cartón grande y pesada, y empecé a desmantelar su existencia con la precisión de un verdugo que cumple una sentencia necesaria. Abrí su armario, y el roce de sus ropas contra mis manos me provocó un escalofrío. Cada prenda era un fragmento de una historia que yo había intentado escribir por ella. Plegué sus blusas, sus vestidos, incluso aquel suéter rojo que tanto le gustaba y que yo siempre le criticaba por ser demasiado llamativo. Al colocar cada pieza en la caja, sentía que estaba guardando pedazos de mi propia carne. El sonido de las perchas metálicas golpeándose entre sí resonaba en la habitación vacía como campanas de un funeral privado. Luego fui hacia su escritorio. Allí estaban sus cuadernos, sus lápices desgastados y una pequeña figura de cristal que le regalé cuando cumplió 10 años. Una bailarina rígida que, ahora lo entendía, representaba exactamente lo que yo quería que ella fuera. Algo hermoso, inmóvil y bajo mi control. Metí todo en la caja, sin dejar que mis dedos se demoraran demasiado en los objetos, temiendo que si me detenía, el dolor me impediría terminar la tarea. Al llegar a las paredes, empecé a quitar las fotos y los pocos carteles que le permití colgar. En los huecos donde antes había imágenes, quedaban marcas más claras en la pintura, cicatrices de luz que delataban lo que alguna vez estuvo allí. Cada vez que arrancaba una cinta adhesiva, el ruido parecía un desgarro en mi propia piel. La habitación se iba volviendo más amplia, más blanca, más extraña. Con cada objeto que desaparecía dentro del cartón, el silencio se hacía más pesado, más absoluto. Cuando la última caja estuvo sellada con cinta adhesiva, me senté en el suelo, justo en el centro del cuarto, ahora despojado de alma. Miré a mi alrededor y vi la desnudez total de las paredes. Ya no quedaba nada de soledad en esta casa, solo el eco de mi propia voz prohibiendo, ordenando, asfixiando. La ventana estaba entreabierta
y una ráfaga de viento frío entró, haciendo que las cortinas blancas ondularan como fantasmas que se despiden. En ese vacío, comprendí que limpiar su habitación no era solo un acto de orden, era el acto final de mi renuncia. Estaba borrando su rastro para que, si alguna vez el remordimiento me hacía flaquear, no encontrara nada a lo que aferrarme para intentar traerla de vuelta. La casa ahora se sentía inmensa, un laberinto de habitaciones mudas donde mi propia respiración era el único sonido. Me quedé allí mucho tiempo, viendo cómo la luz de la tarde se desvanecía y las sombras se alargaban por el suelo de madera, sintiendo que con cada minuto que pasaba, yo también me volvía más invisible, más parte de ese vacío que ahora era mi único compañero. Soledad se había ido, y con ella se había llevado la razón por la cual yo me levantaba cada mañana. Lo que quedaba era una mujer frente a una habitación vacía, aprendiendo que la libertad de un hijo siempre se paga con la soledad absoluta de la madre. La vida en el barrio continuó con su ritmo cruel e indiferente, ajena a la demolición interna que yo estaba sufriendo. Salí al jardín por primera vez después del funeral ficticio, sintiendo que el sol de la tarde quemaba mi piel, como si no tuviera derecho a su calor. Las bugambillas, esas flores que Soledad tanto amaba, y que yo siempre podaba con exceso para que no ensuciaran el suelo, estaban más vibrantes que nunca, como si celebraran su ausencia. Al verme, la vecina del lado, esa mujer de ojos curiosos que siempre buscaba una grieta en la perfección de mi fachada, se acercó a la cerca con una expresión de lástima ensayada. «¿Cómo está, Berenice? No puedo imaginar su dolor, perder a una hija tan joven, tan llena de vida», dijo con una voz que pretendía ser consuelo, pero que goteaba curiosidad morbosa. La miré fijamente, sintiendo el peso de la mentira en mi lengua como si fuera un trozo de carbón ardiente. «Soledad se ha ido», respondí con una voz que no parecía la mía, una voz seca y despojada de toda emoción humana. «Se ha ido a un lugar donde ya no puedo alcanzarla, donde mis manos ya no pueden tocarla ni mis palabras pueden herirla». La mujer asintió, confundida por mi frialdad, y se retiró santiguándose, dejando atrás un rastro de susurros que pronto se extenderían por toda la calle como una plaga. «Soledad ha muerto». Esa fue la frase que repetí ante cada conocido, ante cada tendero, ante cada sombra que se cruzaba en mi camino. Pronunciar esas palabras era como clavar un clavo más en el ataúd vacío que dejamos en la funeraria, pero también era la única forma de blindar su secreto. Cada vez que alguien me daba el pésame, yo sentía que estaba recibiendo un castigo necesario por mis pecados pasados. Me convertí en la viuda de una hija, una figura trágica y distante que caminaba por el jardín arrancando las malas hierbas con una furia silenciosa. Empecé a pasar horas sentada en el banco de piedra bajo el gran árbol, simplemente mirando el horizonte, aprendiendo a convivir con el sonido del viento y el zumbido de los insectos. Ya no había gritos en la casa, ya no había discusiones por la hora de llegada o por el color de una blusa. Solo había una paz aterradora que me obligaba a mirarme al espejo y reconocer a la extraña que me devolvía la mirada. En este nuevo mundo, yo ya no era la madre perfecta, la mujer que todo lo controlaba. Era apenas un resto de naufragio que intentaba no hundirse en el mar de su propia libertad. Comprendí que la gente solo ve el luto exterior, la ropa negra y los ojos hundidos, pero nadie ve la liberación que nace del sacrificio. Al decirles a todos que ella había muerto, les estaba prohibiendo buscarla, les estaba cerrando la puerta a cualquier verdad que pudiera ponerla en peligro. Mi soledad se convirtió en su escudo. Empecé a cuidar el jardín de una manera distinta, dejando que las plantas crecieran un poco más de lo permitido, permitiendo que las flores caídas mancharan el sendero. Era mi pequeña rebelión contra la mujer rígida que fui, un homenaje silencioso a la rebeldía de mi hija. A veces, en el silencio de la tarde, me parecía escuchar su risa entre las hojas, o el sonido de sus pasos corriendo hacia la salida,
Y entonces cerraba los ojos y sonreía con una amargura dulce, sabiendo que en algún lugar del mundo, bajo otro nombre y otro cielo, ella estaba finalmente floreciendo lejos de mi poda. Había aceptado el papel de la madre derrotada para que ella pudiera ser la mujer victoriosa. La casa, el jardín y mi propia vida se habían convertido en un monumento a su ausencia, un espacio donde el vacío no era una falta de contenido, sino la presencia constante de una libertad que yo misma había financiado con mi dolor. El tiempo en la casa se había convertido en un río lento y espeso, una sucesión de días grises donde mi única tarea era aprender a respirar en el vacío, hasta que una mañana el cartero dejó sobre el umbral un sobre pequeño, sin remitente claro, con una estampilla de un lugar lejano que mis dedos nunca habían tocado. Al ver la caligrafía, mi corazón, que yo creía muerto y sepultado, dio un vuelco violento contra mis costillas. Era la letra de Soledad. Entré en la cocina con las manos temblando tanto que casi rompo el papel al abrirlo. Dentro no había reproches, ni odio, solo una fotografía y una nota breve que quemaba más que el fuego de aquella noche. Madre, comenzaba la nota, y esa palabra me atravesó como un rayo. Ha nacido tu nieto. Se llama Ricardo, como mi abuelo. Él es libre, porque yo finalmente lo soy. Te amo desde la distancia que tú misma creaste y que luego, con tu silencio, aceptaste mantener. No busques respuesta. Este es solo el eco de una vida que florece sobre las cenizas de la que dejamos atrás. Miré la fotografía y vi a un niño pequeño, con los mismos ojos brillantes que Soledad tenía antes de que yo le apagara la luz con mis prohibiciones. Ricardo, el nombre de mi padre, el nombre de una estirpe que continuaba lejos de mi control. Sentí una alegría tan inmensa que me dolió el pecho, seguida de una tristeza tan profunda que me obligó a sentarme en el suelo, abrazando ese pedazo de papel contra mi alma. Por un instante, la tentación fue una bestia feroz. Quise correr a buscar un mapa, vender la casa, cruzar el océano y buscar esa dirección oculta para estrechar a ese niño entre mis brazos, para pedirle perdón a mi hija cara a cara. Pero entonces recordé la firma en el acta de defunción, recordé el ataúd vacío, recordé que mi amor más grande no era estar cerca de ellos, sino permanecer muerta para que ellos pudieran vivir sin miedo. Si yo contestaba ese mensaje, si yo intentaba entrar en su mundo, la red de sombras que construimos para salvarla se desmoronaría. Mi respuesta sería su condena. Con un esfuerzo que me desgarró las entrañas, me levanté y caminé hacia mi viejo escritorio de caoba. Tomé la fotografía y la nota, y las guardé en el cajón más profundo, aquel que cerraba con una llave de plata que llevaba años oxidándose. Miré por última vez el rostro de Ricardo. Grabé cada facción en mi memoria para las noches de invierno que vendrían, y luego cerré el cajón. El sonido de la madera chocando fue el punto final de mi historia como abuela. Introduje la llave en la cerradura, giré el metal con una firmeza que me hizo sangrar el alma, y luego caminé hacia la ventana que daba al jardín. Sin pensarlo dos veces, lancé la pequeña llave hacia el espeso matorral de bugambillas, dejando que se perdiera entre las espinas y la tierra húmeda. «Sé feliz, Ricardo», susurré al viento. «Crece sin una abuela que te diga cómo caminar. Crece en la libertad que tu madre compró con su muerte y que yo pagué con mi soledad». No hubo carta de respuesta, no hubo llamadas, no hubo búsquedas en el mapa. Me quedé allí, viendo cómo la lluvia empezaba a caer de nuevo, sabiendo que en algún lugar del mundo había una nueva vida que llevaba mi sangre, pero que nunca conocería mi sombra. Había enterrado el último puente, había sellado el último secreto. Mi nieto era un milagro que yo solo podía adorar desde mi propio entierro en vida. El cajón permanecería cerrado para siempre, guardando el secreto más dulce y amargo de mi existencia, mientras yo seguía siendo la mujer que, por amor,
decidió dejar de ser madre para convertirse en el silencio que protege la vida. El sol comenzaba a declinar sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un color púrpura y oro que se reflejaba en las ventanas de la casa, esa estructura de piedra y recuerdos que finalmente dejaba de sentirse como una celda. Me senté en mi silla de mimbre en el porche, el lugar desde donde tantas veces vigilé los pasos de Soledad con ojos de carcelera. Pero hoy, mi mirada era distinta. Estaba limpia, despojada de la necesidad de poseer. Frente a mí, el jardín respiraba con una libertad salvaje. Las bugambillas crecían sin control, trepando por las paredes y derramando sus flores fucsias sobre el camino de piedra, y yo ya no sentía el impulso de podarlas. En medio de ese estallido de naturaleza estaba la silla de madera vacía, la silla de Soledad. Durante mucho tiempo, ver ese espacio vacío fue un cuchillo clavado en mi pecho, una fuente de lágrimas inagotables y de un rencor sordo contra el destino. Sin embargo, en esta tarde de quietud absoluta, la silla vacía ya no representaba una ausencia, sino una presencia victoriosa. Era el monumento a la mujer que ella logró ser lejos de mis muros. Miré mis manos, arrugadas por el tiempo y marcadas por la historia de una vida dedicada al control, y las abrí lentamente hacia el cielo, dejando que las palmas sintieran la calidez del último rayo de sol. Te amo, Soledad. Pegué mis palabras al viento con una sonrisa que no pedía nada a cambio. Y por eso, finalmente, te suelto. Te libero de mi dolor, de mis expectativas y de mi sombra. Vuela, hija mía, vuela tan alto que mi recuerdo sea solo una nube blanca en tu cielo de libertad. La cámara de mi memoria retrocedió lentamente, alejándose de mi rostro, capturando la imagen de una mujer pequeña en un jardín inmenso, una mujer que por fin había entendido que la maternidad no es una cadena perpetua, sino un puente que se construye para ser cruzado y luego dejado atrás. El silencio de la casa ya no era pesado, era un silencio fértil, lleno de la paz de quien ha cumplido con el sacrificio más difícil de todos. La oscuridad de la noche empezó a envolver el jardín, pero yo no encendí las luces. No tenía miedo a las sombras, porque dentro de mí brillaba la luz de la verdad. Mi hija estaba viva. Mi nieto Ricardo crecía bajo el sol de la esperanza, y yo, Berenice, era finalmente libre del peso de ser perfecta. El viento sopló con más fuerza, agitando las cortinas de la habitación vacía arriba, y por primera vez en 28 años, no corrí a cerrarlas. Dejé que el aire entrara, que lo limpiara todo, que se llevara el último rastro del olor a leche quemada y de la culpa. Me quedé allí, meciéndome suavemente, mientras la pantalla de mi vida se fundía a negro, dejando solo el sonido rítmico de los grillos y el susurro de las hojas de bugambilia. En la oscuridad total, una última frase apareció escrita con letras de fuego en el lienzo de mi alma, la lección final que la vida me obligó a aprender a través del dolor más profundo. A veces, el acto de amor más grande no es sostener, sino tener el valor de soltar. La historia de la madre carcelera terminaba aquí, dando paso a la historia de la mujer que encontró su propia alma al perder el rastro de su hija. El vacío ya no era una herida, era el espacio sagrado donde finalmente podía descansar.